Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Reciban un saludo primero de parte de la Sociedad Peruana de Filosofía, en la figura de su presidente, de Rubén Quiroz Ávila. Esta noche estamos reunidos otra vez para llevar a cabo un evento, una conferencia en este caso, titulada Memoria y actualidad del pensamiento latinoamericano en torno a Gustavo Gutiérrez, a cargo de nuestro amigo y miembro también de la Sociedad Peruana de Filosofía, Agustín Ortega. Agustín Ortega Cabrera, nacido en Las Palmas, en España, es agente de desarrollo local, se dedica a la animación sociocultural y también a las habilidades sociales, es trabajador social, experto en intervención social integral y doctor en la rama de ciencias sociales. Ha cursado asimismo estudios en- de licenciatura y posgrado máster en filosofía y teología, experto universitario en moral, en humanidades y teología. Es profesor e investigador en diversas universidades e instituciones académicas latinoamericanas, pontificias, católicas y seminarios mayores diocesanos. Es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, autor de numerosas publicaciones, artículos y libros. Buenas noches, bienvenido, estimado Agustín. Muy bien. Muchas gracias, querido Carlos, querido Rubén, todos amigos y hermanos del Perú, de la Sociedad Peruana de Filosofía. Para mí es un regalo, una alegría estar con ustedes y convocarnos para hacer esta memoria y sentido homenaje a Gustavo Gutiérrez, ¿sí? Un pensador, sobre todo un teólogo que tanto ha marcado y que nos acaba de dejar, pero con la fe y con la esperanza de que ya esté en el cielo con el Dios de la vida al que él tanto sirvió. Voy a compartir pantalla, sí. Claro, A mientras ver, tanto, mientras tanto les explico la dinámica. Agustín va a exponer por unos 15 a 20 minutos, por allí más o menos. Después están invitados a realizar preguntas para que él las pueda contestar. Yo las voy a recoger. Ah, así que, bueno, y después de ¿se ve, eso ya... Carlos? No, todavía. No sé, espera un momentito entonces, a ver. A ver. ¿Ahora? Ya, ahora sí estoy agregando. Ok. Ya está. Vale, pues he hecho un pequeño guión, un pequeño esquema para guiarnos, sí. Y bueno, pues lo primero, como ya apunté, ciertamente Gustavo Gutiérrez, pues ha sido un teólogo, un pensador peruano que ha marcado épocas, ¿sí? Por su forma, método y contenido en el desarrollo de su obra teológica, de su pensamiento, ¿sí? Y que, como digo, pues es un teólogo y pensador más que reconocido en todo el mundo, ¿sí? Con infinidad de reconocimientos, doctor honoris causa, etcétera, ¿no? Con una fecunda obra escrita, numerosos libros, artículos, y también que lo pueden ver en YouTube, pues ahí tiene conferencias y demás, ¿no? Entonces, para entender al pensamiento y teología de Gustavo, lo primero es importante situarlo, ¿no? Primeramente, en el contexto sociohistórico en el que él comienza a formarse y en especial, como digo, a desarrollar su obra, años 60, ¿sí? Tuvo, digamos, como una primera conferencia en Chimbote, año 1969, que dio lugar después a su reconocida obra, seguramente la más emblemática, Teología de la Liberación, ¿no? Entonces, en estos años 60, 70, está pues un contexto que podemos decir el abismo norte enriquecido, sur empobrecido, ¿no? Toda la cuestión
y realidad del llamado tercer mundo, con África, América Latina y buena parte de Asia, donde existen unas crecientes, cada vez más desigualdades e injusticias sociales a nivel internacional, ¿no? En forma de hambre, de pobreza, de miseria, de subdesarrollo, o mejor dicho, de mal desarrollo, que da lugar y se expresa en toda una violencia institucional, estructural, ¿no? Con conflictos bélicos, paramilitares, guerrillas, como fruto, remarco, de esa desigualdad e injusticia, esa falta de derechos, pues que siempre es el caldo de cultivo del conflicto social, de la violencia, de las guerras, etc. Bien, eso sería pues el contexto sociohistórico. Después está el contexto espiritual, contexto de fe y eclesial en el que vivió Gustavo como teólogo y como sacerdote presbítero de la Iglesia Católica, donde hay un acontecimiento muy importante, el acontecimiento histórico más importante de la Iglesia contemporánea, que es el Concilio Vaticano II, en el que Gustavo además estuvo y aportó, ¿no? Y después, en especial, la aplicación de ese evento conciliar en América Latina, que fue en el año 1978, perdón, 68, en el 65-66 termina el concilio, ¿sí? Y en el año 68, 1968, pues se desarrolla la Conferencia Episcopal de Medellín, la segunda conferencia de la Iglesia Latinoamericana, ¿sí? Aunque formal y por importancia es como la primera, que como digo se desarrolla en Medellín, donde también está Gustavo y aporta mucho, ¿no? Aquí se van poniendo las bases de toda la teología y el pensamiento que vamos a ver y que Gustavo va elaborando. Aquí también están las comunidades eclesiales de base y estos obispos que estuvieron en estas conferencias, que podemos decir que son como los padres contemporáneos de la iglesia latinoamericana, obispos como Herder Cámara en Brasil, y mártires, ¿no? Incluso obispos mártires, como un poquito más tarde, en 1980, Monseñor Óscar Romero, ¿no? Pero bueno, infinidad de mártires, de teólogos, catequistas, animadores de la palabra, campesinos, obreros, que movidos por su fe, pues murieron por vivir esta fe y la promoción de la justicia que la fe siempre lleva a cabo, ¿no? Bien, y tenemos también el contexto cultural donde se va elaborando un pensamiento crítico, ¿sí? Unas ciencias, una filosofía y una teología contextual que trata de encarnarse en el contexto, en la realidad, de religarse y dar respuesta a los problemas, necesidades, desafíos, esperanzas de esa realidad, una filosofía y teología política, pública, en el sentido de que trata de transformar la realidad, el mundo, una política, una teología liberadora, ¿no? Una teología que, como vamos a ver, pues pretende promover la salvación y liberación integral de la persona. Bueno, pues este sería el contexto, que además es el contexto de mi conferencia, porque como estoy intentando realizar, sitúo a Gustavo Gutiérrez al lado de otras obras, pensadores, filósofos, teólogos que contribuyeron a desarrollar todo este pensamiento latinoamericano en el campo de las ciencias sociales. Pues ahí, por ejemplo, tenemos
a Fals Borda, a Ignacio Martín Baró en el campo de la psicología social, Fals Borda en el campo de la sociología, el propio Paulo Freire, ¿no? Como un pionero y anticipador de este pensamiento latinoamericano, principalmente en el ámbito de la educación, de la pedagogía. En filosofía, pues tenemos a Juan Carlos Escanone, a Enrique Dussel, a Ignacio Yacuría, y también en la teología, pues estos autores que se movían y que he citado porque eran filósofos y teólogos, ¿no? Entonces, pues aquí enmarcamos el pensamiento de Gustavo, su teología, pues enmarcándolo en toda esta corriente de pensamiento crítico de teología liberadora. Y empezaremos con el método de este pensamiento, de esta teología, donde no solamente se queda en una teoría, sino que trata de articular la teoría con la praxis, ¿sí? El momento primero, dirá Gustavo, del quehacer teológico del pensamiento es la praxis, la contemplación, la oración, la acción por la justicia, y dirá Gustavo que nuestro método es nuestra espiritualidad, porque lo primero siempre es la experiencia humana, social, cultural y espiritual del ser humano, ¿no? Todas esas experiencias de oración, de contemplación, de meditación, de acción por la justicia, este lema tan ignaciano de contemplativos en la acción, ¿no? Y tan dominico, ¿no? Que Gustavo, pues como saben, después se hizo fraile dominico y que su espiritualidad pues se define como contemplar y dar lo contemplado. Entonces, este método articula y promueve la interdisciplinariedad, porque es muy importante el diálogo de la filosofía, de la teología, con la realidad y con aquellas disciplinas que estudian e investigan la realidad humana, social e histórica, como son la sociología, la antropología, la economía, la política, porque estas ciencias sociales humanas nos facilitan el análisis, el conocimiento, la comprensión crítica de esa realidad social, política, económica e histórica en donde se tiene que encarnar el pensamiento, la filosofía, la teología, en toda esa inculturación del pensamiento, de la fe y, como digo, dar respuesta a esas esperanzas, problemas, desafíos, desigualdades e injusticias que padecen y viven los pueblos. Esto es muy importante, ¿no? Y ahora, pues, como ustedes saben, es muy actual todo este método interdisciplinar, este diálogo de las humanidades, de la filosofía, de la teología, pues con las ciencias naturales, como puede ser la física, la biología o las ciencias humanas o sociales, como ya he dicho, la psicología, la sociología. Bien, pues ciertamente, como ya indiqué, es muy importante esta mediación socioanalítica con este empleo de las ciencias sociales, con las claves sociológicas que nos ayudan, que nos facilitan comprender las causas personales, históricas y estructurales de estos problemas y desafíos que sufrían y que todavía sufren las mayorías populares, los pueblos empobrecidos de Latinoamérica y del tercer mundo, ¿no? Las causas personales, históricas y estructurales de la pobreza, ¿no? Y ahí, pues bueno, con estas teorías y ciencias sociales críticas, pues se va analizando
cómo la pobreza no es principalmente algo natural, algo como una especie de juego de azar, de lotería, que te toca ser pobre, o simplemente un problema individual, que tienes mala suerte y caes en la pobreza, o peor todavía, ¿no? Con ese estereotipo y chivo expiatorio de que el pobre es pobre porque quiere. No, 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 principalmente es porque existe una dependencia, una dominación que es realizada por una serie de grupos sociales, de clases sociales, de países, de sistemas mundiales, internacionales, como es el sistema económico, el sistema financiero, el sistema comercial, ¿sí? Y aquí, pues, Gustavo y otros autores nos dejó todo el desafío de esta cuestión del conflicto social, de las clases sociales, que evidentemente, pues, es una cuestión que nos lanzó Gustavo y tantos otros autores y que, bueno, que nosotros tenemos que seguir comprendiendo y desarrollando, no de forma ideológica, sino como creo que intentó Gustavo hacerlo y otros autores desde las ciencias sociales, desde la sociología, que estudian pues todo lo que se conoce como la estructuración social, el conflicto social, toda esta cuestión de la desigualdad social, de las clases sociales, ¿sí? Pero no entendida en forma, pues como digo, ideológica. Creo que Gustavo no lo entendió así, como forma de una especie de odio, violencia, revancha de unos grupos sobre otros, sino simplemente como hecho social, siempre y profundamente como hecho social, como acontecimiento social, de que pues ciertamente existe toda esta desigualdad e injusticia, forma de hambre, de pobreza, que están provocando una serie de grupos, de colectivos sociales sobre otros grupos, otras poblaciones más empobrecidas y que ciertamente desde una mentalidad pacífica, no violenta, pues se convierte, esto nos lo enseña la propia fe, la propia espiritualidad, se convierte en una lucha, como digo, no violenta, pacífica por la justicia, por la igualdad, ¿no? Bien, toda la cuestión del sistema de propiedad, de derechos, porque Gustavo repetía mucho que el pobre es aquel que se muere antes de tiempo, ¿no? El pobre es aquel al que le quitan la vida digna, sus derechos. Él repetía mucho esta definición de Hannah Arendt, esta célebre filósofa: el pobre es aquel que no tiene derecho a tener derechos. Entonces, es muy importante esta cuestión, ¿no? Para no tener una visión, como seguiremos viendo, paternalista, benéfica, asistencialista, sino que la cuestión de la pobreza es una cuestión de justicia social, de derechos, de dignidad. Bien, después está también una clave antropológica, pues ciertamente es importante para todo este pensamiento tener siempre una buena base antropológica donde se contemple las dimensiones que constituyen al ser humano y que a veces no se han tenido muy en cuenta en el pensamiento, en la filosofía, como es la corporalidad, la importancia del cuerpo, de que somos seres relacionales, somos seres sociables, comunitarios e históricos. Y con lo cual, y por tanto, siempre tenemos que tener en cuenta pues toda esta comprensión antropológica, estas realidades corporales, materiales, sociales, históricas, para no hacer un pensamiento vamos a decir, etéreo, incorpóreo, abstracto, sino un pensamiento situado, concreto, real, realista, ¿no? La realidad, ¿sí? Y también, por supuesto, la realidad que tiene una dinámica, unos dinamismos
pues culturales, trascendentes, espirituales. Bien, la clave filosófica, aunque Gustavo no era estrictamente un filósofo, pero ya vemos que él también dialoga con la filosofía, y ahí, junto con otros autores, Canone, Dussel, marcó mucho toda la corriente humanista del personalismo, en especial aquel personalismo dialógico de inspiración judío-bíblica, con un autor muy significativo, Levinas, donde este autor nos señala que nosotros siempre tenemos que tener una responsabilidad ante el otro. ¿Sí? Levinas señaló pues que la filosofía primera, la metafísica diríamos, es la ética. Ahora seguiremos viendo esto, ¿no? La ética en cuanto, como decía Dostoyevsky, todos somos responsables de todos y yo más que ninguno. Y entonces, pues Levinas subrayaba esta responsabilidad ética ante el rostro del otro. Él utilizaba las categorías bíblicas del huérfano, del extranjero, de la viuda, porque el otro es sobre todo el otro vulnerable, el pobre, el excluido, el marginado, que son los grupos sociales que en aquella época pues conformaban esos colectivos bíblicos que salen en la Biblia, que he citado, como los huérfanos, las viudas, los extranjeros, que en aquella época y en esta todavía tampoco mucho, pues no había seguridad social, sistemas sociales que acogiesen y asegurasen los derechos de estas personas, como digo, más excluidas y vulnerables. Bien, y siguiendo con esta clave filosófica, la clave ética, ¿no? Como decía Enrique Dussel, desarrollando aquel imperativo categórico kantiano, ¿no? Primero Kant dijo, pues, actúa de tal forma que trates al otro como fin, no como medio, porque el otro tiene dignidad, ¿sí? El otro tiene derechos. No tiene precio, sino tiene dignidad, diría Kant. Bueno, ese imperativo categórico de Kant se ha ido desarrollando con el pensamiento crítico, ya no solamente era tratar al otro como fin y no como medio, sino liberar al obrero, al trabajador de las cadenas de la explotación, pues después este pensamiento crítico se iría desarrollando y se formularía este imperativo categórico ya en los tiempos del Holocausto, como piensa y actúa de forma que Auschwitz, símbolo del mal, de la injusticia, no se vuelva a repetir, y ya Gustavo Dussel y el pensamiento latinoamericano lo formularía como libera al pobre. Porque repetía Gustavo que si en Europa se hace filosofía y teología después de Auschwitz, Auschwitz, como digo, como paradigma del mal, de la injusticia, pero ciertamente Auschwitz, que ha sido un acontecimiento que ya ha sucedido en Europa, en Occidente, pero que tenemos que hacer memoria de Auschwitz, cómo desarrolla la filosofía para que ese holocausto, esa barbarie no se vuelva a repetir. Pero Gustavo decía que nosotros en Latinoamérica hacemos filosofía y teología en Auschwitz, porque en Latinoamérica, en África, en el tercer mundo, en el sur empobrecido, pues ciertamente se siguen desarrollando los holocaustos, la barbarie, los genocidios en forma de hambre, de miseria, de pobreza, de subdesarrollo, de violencia. Y decía Gustavo que nosotros tenemos que hacer filosofía y teología desde Ayacucho, ¿no? Como símbolo paradigma de esta violación de los derechos humanos, de la injusticia, del mal, o desde el Mozote, se diría, de El Salvador, y tantos lugares que tristemente han sido símbolos de esta barbarie, de estos genocidios y violación de los derechos humanos, ¿no? Y después hay otra clave ética muy importante que también la ha formulado de alguna u otra forma los pensadores y el pensamiento latinoamericano, y que veremos que está en Gustavo desde una clave más teológica, que es el principio vida.
Es decir, que todo aquello que no dé vida, que no promueva la vida, que no defienda la vida en todas sus fases, formas, desarrollos, pues ciertamente no puede ser ético, no puede ser justo, no puede ser humano, ¿no? Bien, como he dicho, Gustavo fue más que todo un teólogo y entonces todas estas claves que de alguna u otra forma se encuentran en el pensamiento latinoamericano y en el pensamiento de Gustavo, en el pensamiento teológico, pues Gustavo da pues un fundamento, una entraña teológica explícita a todo esto que hemos visto, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la ética, que es que esta opción por los pobres, ¿sí? Que tiene que hacer una iglesia pobre, pues tiene su fundamento en el Dios de la vida, ¿sí? Ciertamente hay que respetar y desarrollar y promover la vida porque el Dios de la fe, el Dios de la teología, pues es el Dios de la vida. Así se llama una de las obras de Gustavo, ¿no? El Dios de la vida. Ciertamente, cuando uno va leyendo, estudiando los libros de la Biblia, del Antiguo Primer y Segundo Nuevo Testamento, pues ciertamente hay como una especie de hilo rojo, hilo conductor, donde el Dios, ya de los primeros libros, desde el Génesis, es un Dios que da vida, que quiere la vida, que defiende la vida, sobre todo la vida de los más pobres, de los excluidos, de los marginados. Esto pues ya en la plenitud de la revelación de Dios que se da en Jesús, pues es claro, ¿no? Donde Jesús dice que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Entonces, pues ciertamente, como ven, la opción por los pobres para Gustavo, para la teología latinoamericana liberadora, no es primeramente ni una opción filosófica, ni ética, ni social, ni de clase, sino es una opción teológica, teocéntrica, que tiene, como estoy diciendo, a Dios como fundamento, como entraña, y especialmente es una categoría, una opción cristocéntrica, porque el Dios que se nos revela en Jesús es el Dios, Jesús, humilde, pobre y crucificado, que se ha encarnado en los pobres y crucificados de la tierra, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y aquí está pues todo el proyecto de la buena noticia del Evangelio, ¿sí? De Jesús, que es el reino de Dios, ¿no? Ese proyecto, ese plan que quiere Dios para toda la humanidad y que es un reino de vida, de amor, de justicia. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿no? Entonces, aquí en esta clave teológica, Gustavo enfrentó una cuestión filosófica, teológica, que es la teodicea, es decir, cómo hablar de Dios en la realidad de mal, de sufrimiento, de injusticia. Como dice Gustavo, cómo decirle al pobre, al excluido, que Dios le ama. Pues ciertamente el propio Dios, como estudia la teología, ha dado su respuesta, porque Dios es el antimal. Dios lo que quiere y a lo que ha venido es a salvarnos, a liberarnos de todo mal, de toda muerte, de todo pecado, de toda injusticia, ¿no? Entonces, ciertamente, Gustavo, pues, como también se titula una de sus obras, lo que nos propone siempre es hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Así se titula otra obra de Gustavo, que es un comentario al libro de Job, donde aparece toda esta cuestión del mal, del sufrimiento, de la injusticia, que pues ciertamente hay cierto misterio en esa cuestión del mal, pero que desde un punto de vista teológico pues se desarrolla y
y se realiza en este Dios de la vida, en este Dios que viene a liberarnos. Ciertamente, a veces no se ha entendido bien de qué viene a liberarnos o qué sentido de liberación tiene todo este pensamiento filosófico, teológico. Y creo que Gustavo lo apuntó muy bien, porque es una liberación integral. Ciertamente es una liberación política, estructural, una liberación de todas estas estructuras sociales injustas, de todos estos sistemas políticos y económicos perversos, pero también es una liberación personal, porque muchas veces nosotros estamos alienados, estamos sumisos, cómplices, indiferentes ante este sufrimiento e injusticia que padecen los pobres. Es decir, muchas veces no queremos ser sujetos y protagonistas de la historia para gestionarla, para cambiarla, para transformarla. Esta clave es esencial para comprender todo este pensamiento y para comprender la opción por los pobres, ¿sí? Porque en el pensamiento latinoamericano ciertamente hay una profundización y desarrollo del pobre y de la comprensión de la pobreza y del pobre, no solo ni principalmente como objeto de beneficencia, solamente desde una asistencia y beneficencia, sino el pobre como sujeto, como protagonista de su promoción, desarrollo y liberación integral. ¿Sí? Nada de elitismo, de liderismos, sino que es el pueblo, son los pueblos, son las personas, son los pobres, los autores de su marcha en la historia, de su gestión y dinamismo en la vida pública, social, política. Entonces, todo esto es muy importante. Ya por último, pues ciertamente Gustavo, siguiendo el Evangelio, aquel texto tan importante de Mateo sobre las bienaventuranzas, la bienaventuranza, que lo que significa es la felicidad, pues nos plantea una vida con felicidad, con sentido, con alegría, como dice el Evangelio. Bienaventurados, felices los pobres de espíritu, que son aquellos que comparten la fe, la vida, los bienes y la acción por la justicia con los pobres, liberándose de los ídolos del tener, del poseer, de la riqueza, del ser rico, del poder, porque no basta, como diría Munier con el personalismo, no basta solamente una revolución económica, política, estructural, sino que hace falta también una revolución, un cambio personal. Como diría Yacuría, sí, hay que cambiar esta civilización del capital, del beneficio, de la ganancia, por esta civilización del trabajo, de la dignidad del trabajador, del destino universal de los bienes que está antes que la propiedad, de esa justa distribución de los recursos, de una economía al servicio de la vida, de las necesidades, de las capacidades, del desarrollo humano integral, como nos enseña hoy la propia ciencia económica, los Nobel de Economía. Pero no basta eso, sino que también, decía Yacuría, y por aquí va Gustavo, hace falta una civilización de la pobreza. Este cambio personal que nos lleve a liberarnos del tener que se impone sobre el ser. Porque, como diría la propia Biblia, la raíz de todos los males es la codicia, ¿no? Y así vemos cómo tantos grupos, asociaciones, partidos, de un signo y de otro, de izquierda, de derecha, de centro, pues se van corrompiendo y al final todos acaban
todos acaban pues con esa corrupción, con esa idolatría del dinero, de la riqueza, del ser rico. Y entonces, pues siguiendo a Jesús, al auténtico Jesús, el Dios que se revela en Jesús humilde, pobre, crucificado, pues así nos enseña la bienaventuranza, ¿no? Llevar esta vida austera, sobria, humilde, en solidaridad, ¿sí? Es una pobreza solidaria que comparte en solidaridad, como digo, la vida, la fe, los bienes y la acción por la justicia. Pues bueno, se podrían decir muchas más cosas, pero no hay mucho más tiempo, pero yo creo que aquí está pues dicho lo principal del aporte de Gustavo, que como ven, pues es muy importante, que hay que seguir desarrollando. Es verdad que Gustavo también apuntó claves ya como más actuales, toda la cuestión de la dignidad de la mujer, de la dignidad de los pueblos indígenas, de respetar sus culturas, sus lenguas, todas sus tradiciones culturales y espirituales, también una ecología integral, ¿sí? Dar respuesta, escuchar el grito de los pobres, pero también el clamor de la hermana tierra, que diría San Francisco, que la estamos explotando, ¿no? Entonces, ya todos estos desarrollos que ha hecho el pensamiento latinoamericano, pero bueno, que Gustavo también apuntaba y como sabio, pues ya, como indico, señaló en su propia obra. Bueno, pues aquí lo dejamos para que lo más importante, el diálogo y el compartir. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Agustín Ortega. Estuve, como el público, muy atento a todo lo que has mencionado. Cabe recordar que esta es una conferencia homenaje, o de alguna forma un homenaje a Gustavo Gutiérrez, quien acaba de fallecer hace muy poco. Él es un sacerdote peruano, latinoamericano, ya se latinoamericanizó, se volvió muy conocido en toda Latinoamérica, en todo el mundo, por su propuesta. Yo lo que siempre digo es que el mundo en el que vivió Gustavo Gutiérrez y toda su generación fue un mundo bastante difícil, ¿no? Eh, es el mundo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, un hecho insólito, en cadena, que no se había suscitado antes, y que generó eh, una, eh, una generación de intelectuales críticos y que se apropiaron de las herramientas de las ciencias sociales y de la filosofía para tratar de explicar lo que pasaba en ese momento. Y siento que Gustavo Gutiérrez lo hizo bastante bien, ¿no? Él cogió estas herramientas y empezó a reflexionar sobre el mundo, y no solamente a reflexionar sobre lo que pasaba, sino también a proponer, porque ambas cosas van de la mano, la reflexión y la propuesta. En ese sentido, estimado Agustín, eh, ¿con quiénes está dialogando Gustavo Gutiérrez? ¿Quiénes son sus pares latinoamericanos, sobre todo? Eh, ¿Con quiénes está intercambiando ideas? ¿Con quiénes está dialogando en ese contexto? Sí, bueno, como ya dije, Carlos, pues él estuvo muy, como dijiste, y yo ya apunté al principio, él fue sacerdote, presbítero, primero de la diócesis de Lima y después se hizo dominico, entonces pues siempre estuvo más en estos ámbitos eclesiales y entonces estuvo siempre más con filósofos y teólogos católicos, también protestantes. Verás, Gustavo estuvo muy influido, como ya indiqué, por el Concilio Vaticano II, ¿sí? Recuerdas que lo dije, ¿verdad? Claro, no he tenido tiempo de hacer una biografía más extensa de Gustavo. Bueno, en ese concilio fue muy importante la aportación de una serie de pensadores y teólogos dominicos, por eso Gustavo tuvo ya desde antiguo pues ese llamado al carisma dominicano, una serie de teólogos como Chení, como Congar, que estudiaron como dominicos a Santo Tomás de Aquino, pero aún Santo Tomás de Aquino no, como a veces se ha hecho desde una malentendida escolástica,
desencarnado, sino un Tomás de Aquino en su contexto, ¿no? Y señalaron la importancia de la historicidad, del tiempo. Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Cheny tiene una obra que se llama Teología del Trabajo. Esto fue Carlos pionero, anticipador, porque no se hablaba mucho en la teología de las realidades económicas, sociales, como pueden ser la cuestión del trabajo, de los obreros, ¿no? En aquel tiempo en Francia estaban los curas obreros, ¿no? Y todo el movimiento que influyó mucho en Gustavo y en los teólogos latinoamericanos, como digo, de estos movimientos obreros apostólicos, ¿no? De la juventud obrera cristiana que están en Perú, con todo este método del ver, juzgar y actuar, ¿no? Después también, por supuesto, estaba ahí Ranner, otro teólogo importante. Entonces, este pensamiento teológico europeo influyó en Gustavo, que duda cabe. Pero bueno, ciertamente lo que es más decisivo en Gustavo es su experiencia latinoamericana con toda esta iglesia latinoamericana en este encuentro, pues con obispos muy proféticos, muy testimoniales, como ya dije, Herder Cámara, el propio Monseñor Romero, ¿sí? Mártir, los mártires de la UCA, ¿no? Ellacuría, Martín Baró, en fin, toda una serie de teólogos latinoamericanos, Scanone y otros muchos que se podrían citar. Entonces, está en toda esta corriente de pensamiento latinoamericano. Por supuesto, hay un autor peruano que también influyó mucho en Gustavo, que es José María Arguedas, ¿sí? Literato peruano, ¿verdad? Que él también tuvo un diálogo. Y déjame señalar por último, lo tenía apuntado aquí, sí, no me ha dado tiempo, a un personaje dominico también como Gustavo, que él dedicó una magna obra, seguramente uno de los estudios más completos, que fue el dominico Fray Bartolomé en las Casas, ¿sí? Porque ciertamente si yo hablé de Herder Cámara, de Monseñor Romero, de Monseñor Gerardi, de estos obispos y pastores como padres contemporáneos de la iglesia, pues ciertamente los padres de la iglesia latinoamericana fueron estos primeros misioneros, evangelizadores, que defendieron los derechos y la dignidad de los indígenas, de los nativos. Entre ellos estaba el célebre dominico, se hizo dominico después, llegó a ser obispo de Chiapas, Fray Bartolomé Las Casas, ¿no? Que influyó mucho en toda la teología y espiritualidad de Gustavo, ¿no? Pero bueno, no solamente, como ya indico, Bartolomé Las Casas, sino toda una serie de obispos, de misioneros, aquí en Perú, Santo Toribio Mogrovejo, ahí tenemos también a San Francisco Solano, en fin, toda esta espiritualidad, teología y cultura latinoamericana, que duda cabe que han marcado mucho a Gustavo, ¿no? Y, como digo, siempre abierto, ¿no? Como ya indiqué, al diálogo con pensadores como Levinas, como Hannah Arendt, ¿no? Para él fue muy importante, pues, como indiqué, la conferencia episcopal de Medellín, ¿no? Con cardenales como Landázuri, ¿sí? Y bueno, pues, por ahí iría, pues, todas estas influencias y diálogos que ha tenido Gustavo. En los últimos tiempos tengo yo conocimiento que él pues estuvo muy en contacto y muy en relación con todas estas comunidades indígenas, andinas, con sus culturas, todas estas filosofías y teologías del buen vivir, que son tan importantes y que son una de las, que duda cabe, raíces y hablo yo porque del cariño que le tengo al pueblo latinoamericano, al pueblo peruano, ¿no? De nuestros pueblos, ¿no? Una de las raíces, de las matrices, junto con la fe judo-cristiana, pues toda esta espiritualidad, teología y cultura andina, ¿no? También por el contexto que vivimos, ¿no? En el Perú y en Latinoamérica, donde cada vez más
la minería, las mineras, las petroleras, las madereras, pues están haciendo un auténtico genocidio con los pueblos indígenas y un auténtico atentado ecológico, ¿no? Están destruyendo al Perú, a sus provincias, a la Amazonía, ¿no? A todos los pulmones verdes que dan vida a Latinoamérica y al mundo, sí. Por ahí iría Carlos. Gracias, Agustín. Agustín, hay un miembro del público, Margarita Cáceres, a quien le enviamos saludos desde aquí también. Ella pregunta, ¿por qué se llama Gustavo el padre de la teología de la liberación? ¿Por qué se le ha dado ese nombre? Bueno, pues porque ciertamente él fue como el primero que habló de teología de la liberación. Ya mencioné que en el año 1969, en Chimbote, pronunció una conferencia que se llamaba Hacia una teología de la liberación. 2 años más tarde, en 1961, esa conferencia pues se convirtió, desarrollada evidentemente, en el libro Teología de la Liberación. Entonces fue como el primero que abrió y desarrolló pues esta teología crítica, política, liberadora, pero bueno, ciertamente han habido otros teólogos latinoamericanos y filósofos, como ya mencioné, Yacuría, Dussel, John Sobrino, Leonardo Boff, y tantos, Juan Luis II. En Perú, además de Gutiérrez, pues han habido también otros teólogos. Me estoy acordando de un jesuita, creo recordar el jesuita, Hugo Echegaray, que fue, creo, en cierta medida discípulo de Gustavo, ¿no? Que tiene un libro importante, La práctica de Jesús, ¿sí? Y bueno, ciertamente, pues Gustavo va en la línea también teológica, filosófica, del pensamiento en Perú, pues evidentemente de otros autores de este pensamiento latinoamericano que ya he mencionado y que pues, se puede a nivel peruano, pues ahí tenemos a Miro Quesada, ¿sí? Y a tantos, ¿no? Ustedes van a tener ahora, Carlos, corrígeme, un congreso el año que viene sobre un célebre filósofo y pensador peruano que va también en esta clave crítica liberadora, con sus matices, con sus... ¿Sí? Si quieres lo puedes anunciar ya. Creo que lo había anunciado por ahí, ¿sí? Sí, sí, dentro de poco vamos a hacer un homenaje a Augusto Salazar Bondi, quien además fue profesor de Gustavo Gutiérrez. Claro. Gustavo mismo nos comentó, recuerdo que lo encontré en un velorio, en el velorio de Aníbal Quijano hace algunos años, que nos comentó un poquito esa relación que tuvo con él, pero que no fue una relación solamente intelectual, fue una relación solamente amical de maestro-alumno, sino también intelectual, ¿no? Hubo diálogo, debate allí. Claro. Y Por, bueno, él también propone una filosofía de la liberación, por que supuesto, por supuesto. siento que tiene que ver el concepto de liberación con la liberación de los pueblos, ¿verdad? Claro. En teoría y en práctica, ¿no? En la práctica también. Sí, sí, ciertamente. Si diríamos que Gustavo es como el pionero en el campo teológico de una teología de la liberación, ciertamente Salazar Bondi, con otros como Leopoldo Sea, que tienen este famoso célebre diálogo, ¿verdad? Y debate, pues son pioneros, pero bueno, nosotros estamos en Perú, Salazar Bondi, pues es pionero de una filosofía de la liberación, ¿no? Liberadora, ciertamente es una liberación de los pueblos, es una liberación de la dominación, pero yo creo que Gustavo, por su formación, su carisma, su vocación, también señalaba, Carlos, la importancia de la liberación personal, de la liberación espiritual, ¿sí? Es decir, porque Gustavo planteaba una liberación, como ya dije, personal, no estar alienados, no estar ausentes y evadidos de la historia, sino ser sujetos y protagonistas con los pobres de la justicia, pero él también planteaba una liberación espiritual, ¿sí? Una liberación, como ya indiqué, del pecado, esto es, del egoísmo y sus ídolos de la riqueza, de ser rico, del poder, de la violencia, porque si tú cambias nada más las estructuras sociales y políticas y no cambias el corazón, no cambias tu mentalidad y sigues con tu
incluso de un punto de vista freudiano, ¿no? Esas tendencias, esas pulsiones al ego, a la egolatría, al yo, al narcisismo, y hay muchos narcisismo y hedonismo, por ejemplo, en el campo económico, ¿sí? Como han estudiado autores, ¿no? Y psicoanalistas, ¿no? Ese amor al dinero que se convierte en una especie de ídolo, una especie de objeto sexual que nos prostituye, ¿no? Entonces, esto es muy importante, sí, porque, bueno, es verdad que Gustavo planteaba, por último, esta liberación espiritual del pecado, del mal, de la muerte, porque ciertamente nosotros creemos que las liberaciones históricas son importantes, pero no son lo único, lo último y lo definitivo, sino que siempre en el mundo, por nuestra finitud, por nuestros límites, pues va a haber dolor, sufrimiento. Entonces, Gustavo como teólogo, pues creía en esa liberación última, escatológica, en esa liberación última del sufrimiento, del mal, de la injusticia, de la muerte, ¿sí? Pues en la línea de cómo lo plantearon autores que no eran teólogos en sí, como la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, que se abrieron a, ellos decían, el momento verdad de la religión, de la teología, porque ciertamente si no existe la teología de la esperanza, si no existe, incluso el propio Kant lo planteaba, ¿no? Si no existe la vida eterna, no existe Dios, pues el sufrimiento, el mal, la injusticia y la muerte es lo último, ¿no? Es irrevocable, decían estos pensadores críticos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Y el verdugo siempre va a triunfar sobre la víctima y la tierra de nuestra tumba será lo último, esto es una metáfora evidentemente, será lo último que escuchemos, ¿no? Entonces, pues claro que la fe, como ya indiqué, pues nos da toda una teología de la esperanza que también se desarrolló mucho con otros autores que Gustavo conoció en la teología política, que primeramente no se desarrolló en Latinoamérica, sino se desarrolló en Europa, en diálogo con toda esta teoría crítica, con la escuela de Frankfurt, con un filósofo también en esta línea de la teoría crítica como Ernest Bloch y esta célebre obra El principio de esperanza, que como digo, pues en este diálogo con la fe, con la religión, con la teología, pues abrieron a esta esperanza escatológica de que pues Dios es el garante último, porque si Dios no existe, si la vida eterna no existe, como digo, la injusticia, la muerte es lo último que nos espera, ¿no? Entonces, pues Gustavo creyó en este Dios de la vida y en este Dios que se revela, y esto es teológico, pero bueno, Gustavo era teólogo, en este Dios crucificado, resucitado, que nos salva, nos libera de la muerte y del sufrimiento. En el Dios del presente también, ¿no? En el Dios de este mundo. Es muy importante, Gustavo Gutiérrez, en ese sentido, y con esto vamos cerrando, Agustín, y es la preocupación por este mundo. Porque Claro, ha habido dentro de la religión, dentro del catolicismo, una preocupación más bien por el más allá, por lo que pasa después de esta vida. Y él dice, no, recuperemos lo que pasa en esta vida, valoremos lo que pasa en esta vida. Y en esta vida hay precisamente pobreza. Hay allí influencia de Nietzsche, no sé, siento que, obviamente que Nietzsche es un personaje complejo y sé también que él es muy crítico en la metafísica, eh, pero, y si no es Nietzsche, ¿quién es otro autor quien ha hecho posible esto, la recuperación de este mundo, del presente, de la vida, y también de la dimensión material de alguna forma, porque siento que hay una tradición dominante también dentro de la Iglesia Católica, creo que es la agustina, que ha minusvalorado, ha despreciado el cuerpo, la materia, ¿no? Pero el cuerpo y la materia también sufren. Y bueno, lo que hace Gustavo Gutiérrez es también recuperar estas dos dimensiones que son importantes, la dimensión de la materia y del espíritu. Y él dice que sí, van de la mano, ¿no? claro. Sí, Tomás de Aquino tiene algo que ver allí, me imagino también. sí, ciertamente, como bien dices, dentro, no solamente
de la teología y la filosofía de inspiración cristiana, sino en otras corrientes filosóficas se metió mucho el neoplatonismo, ¿no? Aquello de Platón, el cuerpo como la cárcel del alma, ¿no? Y esa antropología pesimista, dualista, con respecto a lo material, al cuerpo, pero ciertamente eso no es la antropología bíblica. O sea que Gustavo no tuvo que recurrir a ninguna filosofía como tal, sino la propia entraña de la fe bíblica, de la fe judocristiana y de la propia tradición católica con un... Más que lo agustiniano, pero bueno, San Agustín, el propio San Agustín, en especial Santo Tomás, en la antropología bíblica, la antropología cristiana, es una antropología donde nunca se puede separar el cuerpo del alma, ¿sí? El espíritu es un espíritu encarnado, corpóreo, ¿sí? Y el cuerpo es un cuerpo espiritual, ¿sí? Ni el cuerpo ni el alma por sí solos son la persona, sino que la persona es una unidad, diríamos, psicosomática, corporal, espiritual. Pero esto está ya, Carlos, en la propia Biblia, sin nada de dualismo, de pesimismo, en el propio libro del Génesis, cuando Dios va haciendo la creación, va diciendo, y vio Dios que era bueno. Y cuando hace el ser humano, dice, y vio Dios que era muy bueno. Y llama al ser humano a gestionar, a transformar, a cultivar, a fecundar toda la creación. Y esto, pues, es importante. Por eso, pensadores como Levinas, judíos, pues le han dado tanta importancia al rostro del otro, a la responsabilidad ética ante el otro. Y bueno, no solamente Levinas, sino tantos pensadores. Y por eso todo este pensamiento latinoamericano, filosófico, con todos estos autores que he nombrado, el propio Salazar Bondi, corrígeme si me equivoco, estudió con un gran teólogo católico, a ver si me viene el nombre, ya me vendrá. Bueno, bebió de toda esta teología católica, bíblica católica, donde pues ciertamente está toda esta antropología integral, donde ciertamente la salvación, la liberación empieza a realizarse ya en este mundo, en esta historia, pero claro, culmina en la vida plena, en la vida eterna, ¿no? O sea que en realidad para el cristiano católico la diferencia no es tanto este mundo y el otro, sino vivir en el amor, en la justicia, con el Dios de la vida, con el Dios revelado en Jesús, o vivir en el pecado, o vivir en la injusticia, o vivir en el egoísmo, vivir. Entonces, pues ciertamente lejos de el pensamiento bíblico, cristiano católico, de promover toda esta filosofía o pensamiento de evasión del mundo, en fin, esto daría para un seminario, pero... Claro. Y te digo, hasta los propios pensadores que no han sido explícitamente cristianos han bebido de esto, ¿no? De toda esta bien entendida materialidad, corporalidad, ¿sí? Porque somos corazón, somos sentimientos, somos razón, somos belleza, somos trascendencia, pero también somos corpóreos, ¿no? Entonces estamos en esta unidad, en esta antropología integral, ¿sí? Y de alguna forma Jesucristo, ¿no? Jesucristo representa, creo, porque él sufrió Claro, desde el sí, cuerpo, ¿no? fíjate, eso es lo que quería decir por último, Carlos. Tú fíjate que Conoció la lo muerte. de, sí, la fe cristiana es que es inaudita porque dice que Dios se ha encarnado, se ha hecho cuerpo, se ha hecho historia, se ha hecho mundo, se ha hecho humano. Esto fue un escándalo en la época del naciente cristianismo, donde corrientes neoplatónicas, gnósticas, rechazaban la encarnación de Jesús, ¿no? Que Dios hubiese podido ser humano. Sí, estos gnósticos decían que Jesús no era verdaderamente humano, porque
decían cómo se va a encarnar Dios en algo tan corrompido, tan negativo como es el mundo, como es el cuerpo, como es el ser humano. Pero eso, como te digo, eso no es bíblico, ¿sí? Sino la teología bíblica realza toda una teología del cuerpo, de la economía. Tú fíjate que Jesús y la propia Biblia están constantemente hablando de la economía, de la política, porque la economía, la política, todo en el mundo es materia, es donde se encarna Dios, pero es más que materia, porque es ahí, en lo corporal, donde se da el amor, ¿no? Donde se realiza lo espiritual, la justicia. Y esa materia está siempre abierta a la trascendencia. ¿Sí? Filósofos como Zubiri, como Yacuría, pues hablaron de esta unidad estructural, ¿no? La inteligencia sentiente y de esta realidad histórica material, pero siempre con estos dinamismos abiertos a lo trascendente. Sí, ya así es, y quizá por eso también a Jesucristo se lo recupera como una figura importante. El cristianismo existencialista lo hace a principios del siglo XX, y sin duda que quizá esta recuperación de Jesucristo también pudo haber influenciado en Gustavo Gutiérrez. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por haber participado de esta conferencia. Vamos a continuar con los eventos. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos esta noche. Y nos vemos. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias a la Sociedad Peruana de Filosofía, que siento en mi casa, a Rubén y a todos los amigos y personas que nos han estado escuchando. Como digo, es un regalo, una alegría estar con ustedes y a su servicio. Ojalá que sigamos desarrollando, como ves, esto tiene mucha amiga, ¿no? Y ojalá que sigamos desarrollando seminarios, cursos sobre todo este pensamiento contemporáneo, personalista, humanista, latinoamericano, filosófico, teológico, porque es necesario, ¿verdad?, seguir pensando y desarrollando en base a estos maestros, ¿no? Como decían, nosotros nos subimos a estos maestros como Gustavo, pero para ver más hondo, ¿no? Para, subido a hombros de gigantes, ver más allá, que es lo que mejor puede hacer un discípulo, que es ir más allá de su maestro, ¿no? Sí, de todas maneras, Agustín, los problemas contemporáneos todavía pueden ser pensados desde estos maestros. Claro, por Bueno, supuesto. eso es todo. Gracias. Agustín, de hecho, es miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía también, así que está invitado a seguir acompañándonos con conferencias, con ponencias, con cursos. Ya lo vamos a publicitar a través de la página. Bueno, hasta una próxima. Muchas Un gracias. abrazo y feliz Navidad para todos, ¿sí? Chao, igualmente.